Hermanos, que el Señor les bendiga. Un gusto de poder saludarles, de poder bendecirles a cada uno de ustedes, a sus familias, y esperando que en el Señor también cada uno de ustedes se encuentre bien y podamos ser edificados en este día con lo que el Señor va a hablar a nuestras vidas y pueda bendecirles así como el Señor ha bendecido a mi vida. Así que les invito a que podamos orar y podamos rogar al Señor para que Él pueda hablar a nuestras vidas en este día. Señor, gracias una vez más en el nombre de Jesús. Gracias porque, Señor, tú sigues hablando en nuestras vidas. Señor, tu boca no ha callado aún y estás siempre presto a hablarnos a nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú el que hablas a nuestras vidas. Y, Señor, soy solamente el instrumento en tus manos, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu fidelidad sobre nosotros. Gracias por tu inmenso amor. Te lo agradecemos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Qué bendición compartir una vez más la palabra con ustedes. Hemos terminado ya los 13 capítulos del libro de Nehemías, un libro hermoso, precioso, que fue de tremenda bendición para mi vida. Y espero en el Señor que también lo haya sido para cada uno de ustedes. Siempre recordar los consejos que el Señor entregó a través de este siervo, prestar mucha atención cada vez que tengamos un sentir del Señor. Ir a Nehemías y ver los pasos a seguir para poder realmente cumplir con lo que el Señor nos ha puesto y nos ha enviado a cada uno de nosotros. Y terminamos el libro de Nehemías. Yo había estado orando al Señor Señor, que viene ahora, que continuamos. Eh, Tratando siempre de que todo lo que se haga sea lo que el Señor realmente quiere hablar. Como decíamos hace unos 2 años atrás por lo menos, cuando el Señor entregó la palabra de Belén, que decía casa de pan, un pan fresco, un pan no añejo, sino un pan fresco para nuestras vidas. Y eso es lo que buscaba, que el Señor siguiera hablando a nuestras vidas de manera fresca, realmente lo que Él quiere para nosotros. Y es interesante porque cuando terminamos el libro de Nehemías, apareció Jesucristo en acción. Cuando Nehemías volvió, el pueblo se había apartado. Nehemías tuvo que volver y volver a restaurar todo lo que había hecho en los capítulos anteriores. Y con Jesús pasó algo muy parecido con sus discípulos. Cuando Él se fue, tuvo que aparecérsele. Los discípulos, dice la palabra, que habían vuelto a pescar. Y tuvo que aparecerse a sus vidas para poder restaurar nuevamente su comunión con el Señor, su confianza y su compromiso. Y ahí terminamos el libro de Nehemías. Pero hay algo interesante que me quedó marcado. Y es que cuando Jesús se le apareció a los discípulos, cuando Jesús apareció ahí, dice que cuando lo reconocieron se pusieron felices. De hecho, Pedro explotó de felicidad y se tiró al mar para poder nadar y llegar lo más rápido a los brazos de Jesús. Su expresión cambió completamente. Y me llamaba la atención porque parecía que Pedro había vuelto a pescar porque era lo que le apasionaba, era lo que le gustaba. Pero cuando vio al Maestro, cuando vio a Jesús, cambió todo, cambió su modo de pensar y se dio cuenta de que en realidad lo que le apasionaba, lo que amaba, lo que producía gozo en su corazón no era la pesca, sino era estar en presencia del Maestro. Y cuando veía esto, me daba cuenta de la dirección que el Señor quería. Buscar la forma de entender en nosotros qué es lo que produce gozo en nosotros también. Y entender como Pedro, que en realidad lo que produce gozo en nosotros es Cristo. Y para poder lograr entender esto, entendí que teníamos que estudiar un libro de una persona que se apasionaba por Jesús,
que Jesús lo era todo, que llegaba a decir, y que lo dice en esta carta que vamos a estudiar, dice que todo lo que he obtenido, todo lo que he ganado, lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo. Creo que les di una pista con lo que dije. John Piper, un predicador, dice en una de sus predicaciones que existen dos pasiones en el universo. Una, la pasión por ser felices, y dos, la pasión por su gloria. Y en la Biblia las dos están unidas. ¿Y sabe por qué? Porque la verdadera felicidad, el verdadero gozo se obtiene cuando vivimos para aquello por lo cual fuimos creados. O sea, para la gloria de Dios. De esto encontramos en esta carta que la llaman la carta del gozo, escrita justamente por el apóstol Pablo, que es la carta de Filipenses. Y es lo que vamos a ver y vamos a estudiar hoy. Vamos a comenzar con una introducción de esta carta, vamos a ver el contexto, el por qué se escribió, en qué contexto se escribió, algunos temas importantes, algunos versículos importantes vamos a ver en este día. Pero vamos a partir por lo principal. Pablo fue el que fue inspirado por el Espíritu para escribir esta carta a la iglesia de Filipo. La ciudad se llamaba Filipo. Y vamos a ver cómo fue que Pablo inauguró, creó esta iglesia en la ciudad de Filipo. Tenemos que irnos al libro de Hechos. Un pasaje muy conocido, hermano, muy conocido. Hechos 16. Y vamos a ver de qué manera fue que nació esta iglesia en la ciudad de Filipo. Hechos 16, vamos a leer desde el 9. Así se creó esta iglesia de Filipo. Hechos 16, verso 19, verso 9, dice. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vi la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Y una colonia estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotaron nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagáis ningún mal, pues todos estamos aquí.
Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: Suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: Después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no, vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniéndolos les rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Así nace la iglesia de Filipos. Así, en este contexto, en esa situación, nacen los primeros hermanos y se establece la iglesia de Filipos. Y en ese contexto es que se funda esta iglesia. Mire qué interesante. Es en ese contexto en que se funda la iglesia. Ahora, esta carta es interesante porque Pablo la escribe justamente estando en la cárcel. ¿Cómo lo hace llegar a los filipenses? Se enteran de la situación. Después de esto, bueno, Pablo se fue y hizo el segundo viaje misionero. Y estando en cárcel en Roma, la iglesia de Filipos se entera de la situación y hacen una ayuda monetaria para poder enviársela a Pablo. Y se la envían a través de un líder de la iglesia de Filipos, de la iglesia de Filipenses, que se llamaba Epafrodito, que lo vamos a estudiar también. Y al parecer, Epafrodito le cuenta algunas cosas que estaban pasando en la iglesia. Por ejemplo, que estaban los maestros judaizantes enseñando el error de la doctrina, habían problemas entre algunos hermanos, algo que no ocurre en estos tiempos, por supuesto. Habían algunos problemas entre algunos hermanos, habían también algunos que no estaban caminando en la unidad, y la iglesia estaba experimentando también algún periodo de aflicción y de persecución. Sin embargo, no es que el tema fundamental de esta carta sea este, sino que, digamos, el factor fundamental, determinante de esta carta es el gozo. El gozo es lo que sobresale en estos 4 capítulos y 104 versículos que vamos a estudiar de la carta de Filipenses. El gozo de un hombre, Pablo, que está completamente entregado y consagrado a Cristo. En este estudio, hermanos, veremos este punto y otros puntos más en que el gozo de Pablo, y estando en la cárcel, hermano, no olvidemos, estaba en la cárcel y Pablo escribe esta carta. Y es interesante porque vamos a ver, entre otros puntos, el gozo de Pablo y sus fundamentos para tal gozo por Cristo. Y no es que Pablo, hermano, no es que Pablo se puso a escribir una carta que tuviera que ver con el gozo, que hablara con el gozo, sino que es una carta tan íntima, tan de lo profundo, que emana, como que se transmite el gozo que Pablo tenía para poder transmitirle esta carta a la iglesia de Filipenses. En esta carta, hermanos, encontraremos algunos versículos muy conocidos y muy nombrados que vamos a estudiar con la ayuda del Señor durante estos domingos, y vamos a encontrar textos importantes, como por ejemplo textos importantes y conocidos, como por ejemplo Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos también a ver Filipenses 4:4, que dice: regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo,
regocijaos. Filipenses 1:6, que dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a estudiar todos estos textos en su contexto. Y en especial este, que es uno de los versículos más conocidos, más transmitidos, más memorizados, más populares, por decirlo de alguna forma, pero más mal interpretados, mal enseñados, en especial en lo que tiene que ver con la doctrina de la prosperidad y esta doctrina del egocentrismo, que es Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que vamos a estudiar y vamos a contemplar la gloria de estos versículos, de estos pasajes, estudiándolos en su contexto con la ayuda del Señor. Amén. Así que vamos a leer el primer versículo, en lo que fue esto, la introducción de cómo nació esta carta, de qué manera nació, mejor digamos, la iglesia de Filipo, de qué forma nació, y qué interesante la forma en que nació. Nació de un gozo, después de haber sido golpeado. Dice que ellos cantaban himnos. De ahí nació esta iglesia de Filipo, escrita por el apóstol Pablo, y la escribe estando en Roma, en la cárcel, y comienza así. El verso 1 dice, Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Eh, Quiero destacar algunos puntos de estos versículos. Primero menciona a Timoteo, porque no olvidemos que Pablo, los viajes misioneros que hizo después, más adelante, la gran mayoría lo hizo con Timoteo. Y Timoteo era muy conocido en toda la iglesia, en especial en esta de Filipo, entonces para él era importante que también se pudiera transmitir el saludo, no solamente de Pablo, sino también de Timoteo para la iglesia amada de Filipenses, ¿ya? Por eso es que dice, menciona también a Timoteo. Y sigue diciendo, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Ahora, hermano, la traducción original de esta palabra, siervos, la traducción original es doulos. Doulos, que significa esclavos. Hoy, traducida como siervos, uno se pone a pensar por qué le habrán cambiado la traducción. O sea, por qué en vez de poner siervos no pusieron esclavos. Uno se pone a pensar y bueno, porque quizás la palabra esclavo era muy fuerte. Por los tiempos que se vivían, después en los tiempos en donde la esclavitud era muy grande, entonces quizás podía ser una palabra que podía ofender, entonces por eso es que no pusieron en el original, pusieron siervo, pero también era importante siervo. Pero, pero cabe destacar esto, de que Pablo le escribe con su palabra, con su puño y letra, la palabra doulos, que significa esclavo. ¿Pero por qué lo escribía Pablo? Porque Pablo entendía la revelación del Espíritu Santo a su vida, de que antes era esclavo del pecado, pero Cristo compró su vida y lo hizo de su propiedad por su sangre. Pablo comprendía perfectamente esto. Pablo comprendía perfectamente de que él era esclavo del pecado y que ahora él ya no era esclavo del pecado, que ya tenía otro dueño, Cristo, y que había comprado su vida. Pablo ya era propiedad de Cristo porque Cristo había pagado su precio, pero por precio de sangre. Con su sangre Cristo había comprado su vida. Pero además la palabra siervo viene del derivado de servir. O sea, sirven a Jesucristo, siervos de Jesucristo, personas que sirven a Jesucristo. Amén. Y sigue diciendo el versículo 1, dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Dice a todos los santos. ¿Qué significa santos? Santos tiene una doble significación. Primero, apartado de algo y separados para algo, o apartado de alguien y separado para alguien, consagrado para alguien. Nosotros lo estudiamos en el libro de Nehemías,
cuando Dios les enviaba, le decía que tenían que apartarse de los pueblos paganos, de los pueblos vecinos, porque los contaminaban. Entonces ellos, ¿qué es lo que hacían? Se apartaban, se santificaban para el Señor. O sea, no solo, una cosa es apartarse de algo, pero otra cosa es apartarse para algo. O sea, la verdadera santificación o la santificación completa viene no solamente de apartarse de algo, sino también de apartarse para algo. Es decir, y en el Antiguo Testamento se ve muy ejemplificado en cuando se apartaban de los pueblos paganos o cuando santificaban algunas cosas, algunos utensilios, algunos instrumentos, algunas cosas que las apartaban exclusivos para el Señor. Y hoy también se hace, a veces uno tiene un instrumento o compra algo, una guitarra, no sé, y uno dice, esto lo santifico, lo aparto exclusivo para el Señor. Es decir, yo esa guitarra no la voy a ocupar para tocar otra música o que no sea alabanza para el Señor. ¿Mm? Eso es lo que tiene que ser. Esta guitarra, ok, esta la aparto de todas las demás cosas y la aparto para el Señor. Así me logro explicar. Igual nosotros hemos sido separados del mundo, apartados del mundo, pero apartados para Cristo. Ahí se completa la santificación. Y hay que entender unas cosas muy importantes. No somos más santos porque oramos y buscamos más de Dios, y no somos menos santos porque no oramos tanto o no buscamos tanto de Dios. Somos santos porque la Biblia dice, sed santos porque yo soy santos. Pero vivamos como tal. Vivamos en santidad. O sea, en santidad, ¿qué quiere decir en santidad? A veces uno confunde esta palabra y piensa que santidad es una palabra muy grande. Santidad es así. Me aparto de algo, pero me aparto para Él, para su gloria. Amén. Entonces, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús. Y es interesante esta palabra, en Cristo Jesús. Esta es una de las características de Pablo que menciona en sus 13 cartas que él tiene en la Biblia, que hace mención de esta palabra, en Cristo Jesús, o a veces dice en Él, en el Señor, en Jesucristo. Lo menciona más de 150 veces, hermanos, en sus 13 cartas. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque esa es la gloriosa realidad de lo que hemos sido salvados. De usted y yo. Esta es nuestra realidad. De usted y yo que hemos sido salvados por Cristo. Estamos en una unión con Cristo. No estamos unidos a Cristo porque somos salvos. Más bien somos salvos porque hemos sido unidos a Cristo. Gracias al Señor. Gracias a Dios que nos unió a Cristo, que nos enlazó, como estudiamos con la vid verdadera, ¿cierto? Que lo estudiamos, o cuando estudiamos también acerca de lo que es la cabeza y el cuerpo. Es solamente cosa de pensar, hermano, que uno ande por la calle y vea que la cabeza va en un lado y el cuerpo va en otro lado. No tiene sentido. Así, de esa misma forma, el Señor nos unió a Cristo. Nos unió. Y gracias a que Él nos unió a Cristo, es que hoy usted y yo somos salvos por su amor, por su gracia, por su sangre, por su sacrificio. Amén. Y hay textos que podemos confirmar para poder corroborar cuántas veces, vamos a hablar algunos nomás, pero que Pablo hacía mención de lo importante que es mencionar que todo lo que somos lo somos porque estamos unidos a Cristo. Estamos en Cristo. Mire, el libro de 2 Corintios, el capítulo 5, el verso 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas ellas nuevas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Somos nueva criatura? Por supuesto. ¿Las cosas viejas pasaron? Sí. ¿Y aquí son todas ellas nuevas? Sí. ¿Pero por qué? Porque estamos en Cristo, estamos unidos a Cristo. Si no estamos unidos a Cristo, no somos una criatura nueva. Y las cosas viejas
no han pasado, están ahí todavía. Y por ende las cosas nuevas tampoco han venido. Por eso tenemos que estar en Cristo. Mire, otro texto, Efesios, el libro de Efesios, el capítulo 2. Efesios capítulo 2, verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura del Señor. Somos hechura del Señor, creados como en Cristo. Ahí nacimos de nuevo. Ahí fuimos formados de nuevo en Cristo, una nueva vida. Y de ahí comienzan nuevas obras, no para la gloria nuestra, la gloria del Señor. Qué interesante, qué importante entender esto que Pablo menciona en este versículo, que a veces uno los pasa de largo, uno pasa, no, así es como un saludo nomás. No, tiene un significado muy importante. Entender por qué Pablo, por qué él hace mención en el comienzo de este capítulo, diciendo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús. Mire, veamos otro versículo, Romanos, uno muy conocido que estudiamos con el pastor Claudio. Romanos, capítulo 6, un versículo muy conocido, verso 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El regalo, la dádiva del Señor para poder obtener vida eterna es en Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús. Ese regalo, esa dádiva, ese don no merecido por nosotros, pero sí de misericordia del Señor, de vida eterna, es en Cristo Jesús. Por eso Pablo menciona, como decía, más de 150 veces. Las menciona en sus 13 cartas. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Vamos a ver el último. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Para quienes ya no hay condenación? Para los que están en Cristo Jesús. Los que no están en Cristo Jesús, los que no están unidos a Él, hay condenación. Hay condenación aún. Pero los que están en Cristo Jesús, están unidos a Cristo Jesús, ya no hay condenación. No hay condenación para ellos. Porque Cristo pagó la deuda que nos condenaba eternamente. Amén. Entonces, hemos sido unidos a Cristo por medio de la fe, por medio del Espíritu Santo, y Pablo quiere que entendamos esto en esta carta. El Señor quiere que entendamos en esta carta, en la carta escrita por Pablo, inspirada por el Señor, que para poder saber si realmente estamos unidos a Cristo, estamos realmente consagrados a Él, vamos a poder saberlo a través de esta carta que vamos a estudiar. Y si quizás alguno de los que están mirando este video, esta predicación, no ha entregado su vida a Cristo, no ha unido su vida a Cristo, déjeme decirle que estas promesas son reales, son verdaderas, son ciertas. Pero para poder lograr, para poder tenerlas, obtenerlas, para poder ser salvos, para poder ser criatura nueva, para poder ya no tener condenación, porque esas son las verdaderas promesas. El falso evangelio promete para que te vaya bien en la vida, para que tengas éxito, para que te vaya bien en tu trabajo. El verdadero evangelio, cuando estás en Cristo Jesús, te ofrece eso, te ofrece salvación, te ofrece vida nueva, te ofrece vida eterna. Yo te animo para que hagas esta oración, si te gustaría unir tu vida a Cristo, enlazarla y poder comenzar a estudiar juntos y poder entender a través de una persona, un hombre de Dios, Pablo, cómo vive una persona que realmente está unida a Cristo. Si tú no has entregado tu vida a Cristo, yo te invito a que ores conmigo en esta oración. Señor, en el nombre de Jesús, me arrepiento
de mi vida, Señor. Me arrepiento de mis pecados. Señor, necesito de un Salvador. Por eso reconozco a Jesucristo, tu Hijo, que estuvo en la tierra, que murió en una cruz, pero que al tercer día resucitó. Señor, yo lo acepto como mi Salvador, el que me limpia de mi pecado, y le entrego mi vida a Él para vivir eternamente en Él y para Él. Gracias, Señor, por esta salvación que me has dado a través de Jesucristo el Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Vamos a continuar, como les decía, todos los domingos estudiando esta carta de Pablo a Filipo, a la iglesia de Filipo Filipense. Vamos a ir paso a paso, estudiando, entendiendo y pudiendo traer revelación a nuestras vidas para poder seguir caminando y seguir creciendo en la gloria del Señor. Vamos a orar por esta palabra. Señor, gracias por lo que has hablado en nuestras vidas. Gracias porque siempre hay un mensaje importante para entender. Gracias porque has hablado a aquellos que no han entregado su vida a Cristo, pero también nos has hablado a nosotros, Señor. Señor, lo que es realmente ser santos. Somos santos porque tú dices que somos santos, pero en realidad somos santos porque tú nos apartaste del mundo. Pero nos apartaste para estar cerca del Señor, para estar unidos en Cristo, pegados a Él. Señor, gracias porque a través de este libro, de este estudio, Señor, vamos a poder entender cómo vive una persona que realmente está pegada a Cristo Jesús. Gracias por tu palabra, que nos enseña día a día cómo es y cómo vive un verdadero cristiano, nuestro manual de vida. Te agradecemos, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Y sigue hablando nuestras vidas para tu gloria, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Sean bendecidos cada uno de ustedes y sus familias. Tengan una linda y hermosa semana. Bendiciones.